Buenas tardes. Estamos en el Diplomado de Impuestos en Colombia. Vamos a hablar sobre el libro quinto del Estatuto Tributario. Quien les habla, María Patricia Córdoba, María Fernanda Acevedo y Camilo Andrés Pachón. El libro primero, o título primero, habla sobre la capacidad y representación. Estamos hablando del artículo 555, el cual dice que los contribuyentes pueden actuar frente a la administración de impuestos de manera personal o por medio de un representado con apoderado. Representación de personas jurídicas. Hablamos sobre el artículo 556, donde nos dice que la representación legal de las personas jurídicas será ejercida por el presidente, el gerente o cualquiera de sus suplentes de acuerdo a su orden. Esto va establecido en el artículo 372, 440, 441 y 442 del Código de Comercio. También nos señala que puede ser la persona que esté, si no hay presidente o gerente, la persona que esté en los estatutos de la empresa. Para la actuación de un suplente no se requiere comprobar la ausencia temporal o definitiva de la persona que esté a cargo como principal. Solo se necesita la certificación de la Cámara de Comercio sobre la inscripción y el registro mercantil. También la sociedad puede ser representada por un apoderado especial. Hablamos sobre agencia oficiosa, es el artículo 555. Dice que solamente los abogados podrán actuar como agentes para dar respuesta a los requerimientos interpuestos por el ministerio por la DIAN. El artículo 558 dice que para efectos de las normas de procedimiento tributario se tendrá como equivalente los términos de contribuyente o responsable. Representación de escritos y recursos. Hablamos sobre el artículo 559, donde dice que está modificado por el artículo 43, las peticiones y recursos y demás escritos ante la DIAN se pueden tramitar de manera personal o electrónica. Dice que personalmente debe presentarse directamente en las oficinas de la administración con su juego de documentos, los cuales puede ser llevado por el apoderado y es dejado en la correspondencia y tiene que ir con tarjeta profesional, con todos los documentos para que les sea sellado ahí en recepción. Si es electrónicamente, es la presentación que se entera surtida en el momento en que produzca el acuse del recibo, en la dirección o sitio electrónico asignado por la DIAN. Dicho acuse consiste en el registro electrónico de la fecha, hora en que tenga lugar la recepción y la notificación. Somos una especie de escuadrón suicida. La siguiente dice competencia para el ejercicio de las funciones. Estamos hablando de los artículos 560 y 561 modificados por el artículo 44 de la ley 111 del 2006. Dice que son competentes para declarar las actuaciones de la administración tributaria, los funcionarios y dependencias de la misma, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca en el ejercicio de las facultades previstas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política. También nos dice que los funcionarios competentes de nivel ejecutivo podrán delegar las funciones que la ley les asigne a los funcionarios de nivel ejecutivo o profesional de las dependencias bajo su responsabilidad mediante resolución que será aprobada por el superior del mismo. En el caso, sería el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta resolución no requiere tal aprobación. Administración de grandes contribuyentes.
Dice que es el artículo 562 modificado por el artículo 100 de la ley 1607 del 2012. Nos habla de, para la correcta administración y recaudo y control de los impuestos nacionales, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución, establecerá los contribuyentes responsables o agentes retenedores que deban ser calificados como grandes contribuyentes de acuerdo con su volumen de operación, ingresos y patrimonio. Actuaciones del contribuyente. El artículo 562 nos dice que la administración tributaria podrá actualizar los registros de los contribuyentes, responsables, agentes de retención o declarantes a partir de la información obtenida de terceros. Una vez comunicada al interesado, tendrá validez legal en lo pertinente dentro de las actuaciones que se adelanta de conformidad con el libro quinto del Estatuto Tributario. Pues estas actualizaciones se dan por medio de la información exógena que presentan todas las empresas. Ellos entonces van actualizando la información de cada contribuyente. Dice dirección procesal. El artículo 564 del contribuyente responsable, agente retenedor y declarante señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes. La administración deberá hacerlo a dicha dirección. Dice notificación, artículo 563, dice que deberá efectuar a la dirección informada por los contribuyentes responsables, agente retenedor o declarante en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonios o mediante formato oficial de cambio de dirección. La antigua dirección continúa siendo válida por 3 meses. O sea que siempre que nosotros pasamos los impuestos, declaraciones, cualquier clase de impuesto, ellos van actualizando la información en sus bases de datos. Información de notificación, artículo 565, los requerimientos, actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personal o mensajería especializada. Dice que electrónicamente es el artículo 566, pone en conocimiento a las empresas los actos administrativos o requerimientos, que son todos los requerimientos que llegan al correo electrónico de las empresas. Corrección de direcciones erradas, la notificación es devuelta por la dirección, posteriormente ellos vuelven a enviar al contribuyente a la dirección ya corregida para que sean notificados y actualizar, como digo, su base de datos a la DIAN. Dice que el artículo 569, la notificación personal se practicará por funcionario de la administración en el domicilio del interesado o en la oficina de impuestos respectiva. En este último caso, cuando quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente o se hubiere solicitado su comparecencia mediante citación. El funcionario encargado de hacer la notificación podrá, en conocimiento del interesado, la providencia respectiva, entregándole un ejemplar. A continuación de dicha providencia se hará constar la fecha de la entrega de los documentos. Artículo 570. En el acto de notificación de la providencia se dejará constancia en los recursos que proceden contra el correspondiente acto administrativo. Bueno, ya siguiendo pues con el libro quinto, sigue el título 2, que son deberes y obligaciones formales. En el artículo 571 nos habla sobre quienes están obligados a cumplir los deberes formales, en cuyo caso son los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deberán cumplir los deberes formales señalados en la ley o en el reglamento. En el artículo 572 nos habla sobre los representantes que deben cumplir deberes formales. En este caso, los deberes formales deben ser representados, en este caso pueden ser los padres por sus hijos menores, los tutores y curadores, los gerentes, administradores y en general los representantes legales de las personas jurídicas,
los albaceas con administración de bienes, en el caso de las sucesiones, los administradores privados o judiciales, y los donatorios o asignatarios por las respectivas donaciones. En el capítulo 2, sobre las declaraciones tributarias, en el artículo 574 nos habla sobre las clases de declaraciones en Colombia. Existen pues la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas, la declaración mensual de retenciones en la fuente para los agentes retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto sobre las ventas y del impuesto de timbre nacional, la declaración del impuesto de timbre, la declaración anual de activos en el exterior. En el artículo 575 nos habla sobre las declaraciones que deben coincidir con el periodo fiscal. Es decir, pues que si presentamos una declaración del 2019, pues debe coincidir con el periodo del ejercicio gravable. El artículo 578 sobre la utilización de los formularios. Es decir, que nosotros no podemos presentar la declaración en formatos que se quieran o solamente la Dirección General de Impuestos Nacionales dará los formularios que podemos usar. En el artículo 579, en el domicilio fiscal, ¿esto a qué se refiere? Es cuando se establezca que el asiento principal de los negocios de una persona jurídica se encuentra en un lugar diferente del domicilio social. El director de los impuestos nacionales podrá, mediante resolución, fijar dicho lugar como domicilio fiscal del contribuyente para efectos tributarios, el cual no podrá ser modificado por el contribuyente mientras se mantenga las razones que se dieron origen a tal determinación. En el artículo 576 nos muestra los obligados a declarar sin residencia en el país. En este caso, pues deberán presentar las declaraciones de los contribuyentes con residencia en el exterior, las sucursales de sociedades extranjeras, los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes o de personas jurídicas, las sociedades subordinadas, los factores de comercio cuando dependan de personas naturales. El artículo 577 nos habla sobre la aproximación de los valores de las declaraciones tributarias. En este caso, todos los valores diligenciados en los formularios de las declaraciones deberán aproximarse al múltiplo de 1000 más cercano. Siguiendo con el capítulo 2 de las declaraciones tributarias, el artículo 580 nos habla sobre las declaraciones que se tienen por no presentadas. No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria en los siguientes casos: cuando la declaración no se presente en los lugares señalados, cuando no se suministre la identificación del declarante, cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables y cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar. En el artículo 579-2 nos habla sobre la presentación electrónica de declaraciones, es decir, que mediante resolución la DIAN señalará a los contribuyentes o responsables o agentes retenedores aquellos que deberán presentar sus declaraciones de forma electrónica. Solamente ellos podrán establecer qué tipo de sociedades o qué sociedades van a hacerlo de esa manera. En el artículo 580 nos habla 580-1, ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total. Es decir, que todas las declaraciones de retención sin pago no producirían efecto alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. Es decir, que si no pagamos, pues no va a ser válida. En el artículo 581 nos habla sobre los efectos de la firma del contador. La firma del contador público revisor fiscal en las declaraciones tributarias certificará los siguientes hechos. Primero, que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. Tercero, que las operaciones registradas en los libros se sometieron a retenciones que establecen las normas vigentes, en el caso de, pues, de la declaración de retenciones. En el artículo 582 nos habla sobre las declaraciones que no requieren un contador. En este caso, las declaraciones que no requieren son los departamentos, las intendencias, comisarías del municipio y el Distrito Especial de Bogotá. Es decir, que solo se requiere pues, para los impuestos nacionales. En el artículo 583, reserva de la declaración.
La información tributaria respecto a las bases gravables, determinación privada de los impuestos que figuran en las declaraciones tributarias tendrá el carácter de información reservada. Solo podrán utilizar para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística. Y en ciertos casos en procesos penales. La reserva de las declaraciones tributarias. Entonces, en el artículo 584 nos habla sobre el examen de declaración con autorización del declarante. Las declaraciones podrán ser examinadas cuando se encuentren en las oficinas de impuesto por cualquier persona autorizada para el efecto, mediante escrito presentado personalmente por el contribuyente ante un funcionario administrativo judicial. En el artículo 585, para los efectos de los impuestos nacionales, departamentos o municipales se pueden intercambiar información. Para efectos de liquidación y control de impuestos nacionales, departamentales, municipales, podrán intercambiar información sobre los datos de los contribuyentes. Es decir, que el Ministerio de Hacienda y las Secretarías de Hacienda departamentales podrán, digamos que, cruzar información. En el artículo 587, la información sobre las bases para aportes para fiscales, la DIAN podrá levantar la reserva de estas declaraciones solamente en relación con los pagos laborales objeto de aporte para efectuar cruces de información con el Instituto de Seguros Sociales, el ICBF y el SENA. Es decir, pues en el caso de que haya alguna diferencia, pues ellos también pueden cruzar información con todas nuestras declaraciones. Siguen la corrección de las declaraciones tributarias. En el artículo 588 habla sobre las correcciones que aumentan el impuesto disminuyen el saldo a favor. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 709 y 713, los contribuyentes responsables o agentes retenedores podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado mediante requerimiento especial o pliego de cargos en relación con la declaración que se corrige y se liquide la correspondiente sanción por corrección. En el artículo 589 nos habla sobre las correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Para corregir estas declaraciones, disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo, se deberá presentar la respectiva declaración por el medio del cual se encuentra obligado el contribuyente, dentro del año siguiente al vencimiento del término. La corrección de las declaraciones que se refiere a este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de corrección. Siguiendo pues en el título 2 nos habla sobre la declaración de renta y complementarios. Nos habla sobre quiénes deben presentar declaración de renta y complementarios. Dice que en teoría todos estamos obligados a presentar declaración de renta, pero pues la gran mayoría no estamos obligados. Es decir, en el artículo 592 nos dicen quiénes no están obligados a declarar. No están obligados a presentar declaración de renta y complementarios las siguientes: los contribuyentes, personas naturales, sucesiones y líquidas que no sean responsables del impuesto de ventas, que no hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 VT y que el patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable no exceda los 4.500 VT. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411. Inclusive, y dicha retención en la fuente, así como la retención por remesas cuando fuera del caso. Los asalariados a quienes se les eliminó la declaración tributaria. Los contribuyentes señalados en el artículo 414. Las personas naturales que pertenezcan al monotributo. En el artículo 593 nos habla sobre los asalariados no obligados a declarar. Bueno, en el artículo 593, asalariados no obligados a declarar, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral primero del artículo anterior, no presentarán declaración del impuesto sobre la renta los asalariados cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80% de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando con el respectivo año gravable se cumplan con los siguientes requisitos adicionales. Es decir, que el patrimonio bruto en el último día no exceda los 4.500 VT, que no sean responsables de impuestos de venta y que el asalariado deberá conservar en su poder los certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes retenedores
y exhibirlos cuando la Administración de Impuestos lo requiera. Artículo 594. El certificado de ingresos y retenciones reemplaza la declaración para los asalariados no declarantes. Para los asalariados no declarantes, el certificado de ingresos y retenciones, con el cumplimiento de los requisitos señalados en la norma legal, reemplaza para todos los efectos la declaración de impuestos sobre renta y complementarios. Bueno, como ya hemos venido oyendo dentro de nuestras obligaciones como contribuyentes, esta generación de obligaciones tributarias, su incumplimiento o su cumplimiento de manera tardía pueden generar ciertas sanciones. Estas sanciones tributarias se encuentran expresadas y contempladas dentro del título 3 del Estatuto Tributario del libro quinto del procedimiento tributario. Entonces, las sanciones se encuentran divididas dependiendo de la irregularidad que se presente. Entonces, dentro de ellas tenemos sanciones por no declarar, por extemporaneidad, por corrección en declaraciones tributarias, por corrección aritmética, por inexactitud, por omisión de activos, por omisión de ingresos, sanciones por facturación, por no expedir certificados de retención en la fuente, sanciones por los libros de contabilidad, por no enviar la información tributaria. En el título 3 comienza con el artículo 634, el cual nos representa los intereses moratorios que se deben pagar cuando los contribuyentes, los agentes retenedores, los responsables de impuestos no cancelan oportunamente sus impuestos, sus anticipos o sus retenciones, y el cancelar este tipo de intereses se hará de acuerdo al retardo que haya en el pago cada día que se presente. La determinación de la tasa de interés moratorio que se encuentra contemplada en el artículo 635 se liquidará diariamente y se tendrá en cuenta la tasa de usura, que es determinada por la Superintendencia Financiera, y esta tasa está publicada en la página web de la DIAN. Las normas generales, las sanciones de las cuales nos habla el artículo 637 y 638, nos habla de los actos y la prescripción de la facultad para imponer las sanciones. Mediante resolución, el pliego de cargos deberá formularse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la que se presentó la declaración, y en las liquidaciones oficiales la facultad para imponer las sanciones se prescribe al mismo tiempo que la práctica de la respectiva liquidación oficial. La sanción mínima corresponde al valor de 10 VTs. En este año el valor de la VT se determina por la DIAN, y dependiendo de ese valor, pues se hace la conversión correspondiente. Entonces, si tenemos que el valor de la VT es de 35.607, los 10 VTs corresponden a la sanción mínima de 356.070. La aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, el agente retenedor o el responsable, se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, cumpliendo las siguientes condiciones. Una, que durante los 2 años anteriores a la conducta sancionable no se hubiera sometido a la misma, y 2, que la administración tributaria no hubiera proferido pliego de cargos, requerimiento especial
o emplazamientos previos para declarar. Se reducirá el monto el 75% según lo previsto si se cumplen también con dos condiciones: que dentro del año anterior a la conducta sancionable que no se hubiera cometido la misma y que la administración tributaria no hubiera realizado ningún requerimiento especial o emplazamiento previo. Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, cumpliendo con las siguientes condiciones, o se reducirá el 75% según las condiciones que se presenten. Las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias, según el artículo 641, por la extemporaneidad en la presentación de declaraciones, las personas o entidades obligadas deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 5% del total del impuesto a cargo. La extemporaneidad en presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento dice que cuando el contribuyente, el responsable o el agente retenedor presente la declaración con posterioridad, deberá pagar una sanción equivalente al 10% del total del impuesto por mes o por fracción del mes calendario del total del impuesto. Las sanciones por no declarar. Cuando los responsables, contribuyentes, agentes retenedores obligados a declarar no presenten las declaraciones tributarias, tendrán las siguientes sanciones. En la declaración del impuesto de rentas y complementarios, el valor del 20% de las consignaciones bancarias o el ingreso bruto por el periodo al que corresponda la declaración no presentada o de los ingresos brutos que no figuren en la declaración. El 10% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos por el periodo que corresponda a la declaración no presentada o los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas del impuesto al consumo, de acuerdo al que sea superior. Y en cuanto a la declaración de retenciones, el 10% de los cheques girados o pagos a través del sistema financiero, costos o gastos, o el 100% de las retenciones que figuren en la última declaración presentada. Para el impuesto de timbre, la sanción será 5 veces el valor del impuesto que debió haber sido pagado. Al impuesto nacional de la gasolina y el ACPM, la sanción es del 20% del valor del impuesto que se debió pagar. Para los gravámenes de los movimientos financieros, la sanción corresponde al 5% del valor del impuesto que se debió pagar. En la declaración de ingresos y patrimonios, la sanción será del 1% del patrimonio líquido de la empresa que debió presentar la declaración. Para la declaración anual de activos en el exterior, la sanción será del 5% del patrimonio bruto de la declaración de renta o del patrimonio bruto que determine la DIAN. Para el impuesto de la riqueza y el complementario, la sanción será del 160% del impuesto determinado con base en el patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada. Y la sanción será de 1,5 veces el valor del impuesto que debió pagarse. Según el artículo 644, la sanción por correcciones de las declaraciones son equivalentes a el 10% del mayor valor a pagar del menor saldo a favor que se genere de la corrección y la declaración inmediatamente anterior, siempre y cuando la corrección sea realizada después del vencimiento del plazo a declarar.
Si la corrección no se realiza de acuerdo al tiempo notificado por el emplazamiento y el tiempo que tiene para corregir, la sanción será del 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a ella. El artículo 645 nos habla de la sanción relativa a la declaración de ingresos al patrimonio. Las entidades obligadas a presentar la declaración de ingresos y patrimonios deberán pagar una sanción equivalente al 0.5% de su patrimonio líquido. Si se presenta de manera extemporánea, las correcciones después del plazo, si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento o si se corrige con posterioridad al emplazamiento, la sanción se duplicará al 1%. En el artículo 646, la sanción por corrección aritmética. Cuando la Administración de Impuestos realice un emplazamiento por correcciones aritméticas sobre la declaración tributaria y resulte mayor valor a pagar o menor saldo a favor para devolver o compensar a cargo del declarante, se aplicará una sanción equivalente al 30%. El mayor valor a pagar o menor saldo a favor, sin prejuicio de los intereses moratorios, la sanción se reducirá a la mitad, al 15%, si el declarante interpone recurso de reconsideración respectivo en el término establecido, si hay aceptación de los hechos de liquidación o corrección, o si renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación o corrección. En el artículo 647, la inexactitud en las declaraciones tributarias son sancionables cuando se deriva un menor impuesto o un saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, el agente retenedor o el responsable. La inexactitud en las declaraciones ocurren por conductas como la no inclusión de la totalidad de las retenciones, declararlas por un menor valor o efectuarlas y no declararlas, por la omisión de impuestos o de ingresos, o por la inclusión de costos, deducciones, descuentos, excepciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes o inexactos. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, excepciones, pasivos, descontables, retenciones o anticipos, la entrega de informes con datos falsos, desfigurados, alterados, modificados, que originen un mayor saldo a favor del contribuyente y un menor valor a pagar por el impuesto, o la compra o gastos a proveedores ficticios o insolventes. En el artículo 648, la sanción por inexactitud será equivalente al 100% y tenemos dos opciones: la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o el 15% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio. El artículo 650, la sanción por uso fraudulento de cédulas. El contribuyente responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cédulas de personas fallecidas o inexistentes será denunciado como autor de fraude procesal. Y la Administración Tributaria desconocerá los costos, deducciones, descuentos y pasivos patrimoniales cuando la identificación no corresponda a cédulas vigentes. Las sanciones relativas a informaciones y expedición de facturas. A partir del artículo 651,
La sanción por no enviar información o enviarla con errores. La sanción por no suministrar información tributaria, por presentarla con errores en su contenido o que no corresponda con lo solicitado, corresponderá a una multa que no supere las 15.000 VTs, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios. El 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, el 4% de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma errónea y el 3% de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera una cuantía, el 0.5% de los ingresos netos. Si no existen ingresos, por el 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o del declarante correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración del impuesto de renta, de ingresos o patrimonio. Las sanciones relacionadas con la contabilidad y la clausura del establecimiento. Artículo 654. Hechos irregulares en la contabilidad. Habrá lugar a aplicar sanción por los libros de contabilidad en los siguientes casos: no llevar libros de contabilidad, no tener registrados los libros principales de contabilidad si hubiera obligación de registrarlos, no exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exigieren. Llevar doble contabilidad o no llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos y retenciones. El artículo 655, las sanciones por irregularidades en la contabilidad. Los conceptos que carezcan de soporte en contabilidad o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, tendrá una sanción del 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder las 20.000 VTs. La sanción por violar las normas que rigen la profesión. La Junta Central de Contadores impondrá las sanciones a los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar mal contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, entre otras. La sanción de clausura del establecimiento. La administración tributaria podrá imponer la sanción de clausura o cierre mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda cerrado por evasión en los siguientes casos. Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a hacerlo, cuando se establezca que el contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión de ingresos y o de ventas, que lleve doble contabilidad, doble facturación o que una factura o documento equivalente no se encuentre registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias. Cuando el agente retenedor o el responsable del régimen común del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo o del impuesto nacional a la gasolina o del impuesto al carbono omita en la presentación de la declaración o se encuentra en mora de la cancelación del saldo a pagar superior a 3 meses contados a partir de las fechas de vencimiento. Esta clausura se hará por 3 días. Cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del inventario o las mercancías recibidas en consignación o en depósito sean aprehendidas
por violación al régimen aduanero vigente, la clausura será por un término de 30 días. Bueno, cuando se presentan errores aritméticos en las declaraciones tributarias, a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado. Al aplicar tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que ha debido resultar. Al efectuar cualquier operación aritmética y resulte un valor equivocado que implique menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante. Las notificaciones y actos administrativos que envía la DIAN a los contribuyentes, declarantes o agentes retenedores cuando evidencian inconsistencias o cuando se incurrió en correcciones o errores, la DIAN está en toda su capacidad para generar cualquier notificación o cualquier documento para exigir que sean corregidas estas situaciones. Entonces, lo mejor es evitar sanciones. Cuando ellos ya hacen requerimientos especiales, hay unos artículos desde el 703 al 708 que nos hablan de este tipo de situaciones que la DIAN genera como documentos para poder justificar los valores adicionales a la liquidación privada. Las notificaciones deben realizarse en un tiempo determinado. Si se presenta de manera extemporánea a los 3 años que se encuentran a partir de la fecha de la presentación de la misma, y si la declaración presenta saldo a favor del declarante, se notificará más tardar 3 años después de la fecha de presentación de la solicitud de la devolución o compensación. El plazo para dar respuesta a estos requerimientos está a partir de la fecha 3 meses siguientes después de recibir este tipo de notificaciones. Y el requerimiento se podrá ampliar dentro de los 3 meses siguientes si el contribuyente, el responsable, el retenedor o el declarante quiere responder a ese requerimiento inicial. Las notificaciones que la DIAN utiliza por la vía gubernativa o por la vía judicial, cuando utiliza la vía gubernativa, el procedimiento se adelanta frente a la Administración de Impuestos, que profiere actos administrativos, y cuando se hace por la vía judicial, acuden a la jurisdicción contenciosa administrativa para que sean los jueces quienes diriman el conflicto. Por vía gubernamental, la DIAN le propone al contribuyente modificar las declaraciones privadas con explicación de cada una de las razones que lo sustentan. El contribuyente cuenta con el término de 3 meses para dar respuesta a estos requerimientos, y dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para dar su respuesta o ampliar su requerimiento. El recurso de reconsideración al que tiene derecho el contribuyente se puede dar dentro de los 2 meses siguientes cuando interponga un escrito de reconsideración expresando los motivos que le producen su inconformidad.
La DIAN tiene 1 año para resolver el recurso de reconsideración y si no es resuelto, será fallado a favor del contribuyente. Si el contribuyente está inconforme con la resolución, puede acudir también a la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los 4 meses después de la notificación de la resolución. Las discusiones que habla el artículo 720, se procede ante este procedimiento de discusión de los impuestos administrativos DIAN con el recurso de reconsideración. El estatuto tributario dispone de recursos contra los actos administrativos de impuestos, resoluciones que ordenan o rechazan solicitudes de devoluciones o compensación. En el artículo 720, el contribuyente puede prescindir del recurso de reconsideración para acudir directamente al contencioso para el cual se requiere que haya dado una debida respuesta al requerimiento especial. En el artículo 721, la competencia funcional de discusión corresponde al jefe de la unidad de recursos tributarios fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de impuestos que imponen sanciones y en general los demás recursos cuya competencia no está adscrita a otro funcionario. En el artículo 722, los requisitos de los recursos de reconsideración y reposición. Se formula por escrito con expresión concreta de los motivos de la inconformidad. Se interponen dentro de la oportunidad legal. Se interponen directamente por el contribuyente, se ratifican en la actuación del agente dentro del término de 2 meses a partir de la admisión de los recursos. Si no hubiera ratificación, se entenderá que el recurso que se presentó está en su debida forma y se revocará el auto admisorio. Para recurrir a la sanción por libros, por no llevarlos o no exhibirlos, se requiere que el sancionado demuestre que ha empezado a llevarlos o que dichos libros existen y cumplen con las disposiciones legales vigentes. En el artículo 742, las decisiones de la administración deben fundarse en los hechos probados. La terminación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos. Idoneidad de las pruebas. Las pruebas deberán solicitarse, practicarse y allegarse al proceso regular y oportunamente. Depende de las exigencias para establecer determinados hechos de las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse. Y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que se trata de probar y del valor del convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Oportunidad de la prueba. El artículo 744 nos dice que forman parte de la declaración haber sido allegadas en un desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación o en cumplimiento del deber de información conforme a las normas legales, de haberse acompañado o solicitado de la respuesta al requerimiento especial, de haberse acompañado al memorial de recurso y de haberse practicado en oficio. Haber sido obtenidas allegadas en desarrollo de un convenio internacional de intercambio de información para fines de control tributario. Haber sido enviadas por el gobierno o entidad extranjera en solicitud de la administración colombiana o de oficio.
haber sido obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos para fines de control fiscal, haber sido practicadas por autoridades extranjeras a solicitud de la administración tributaria, las dudas por vacíos probatorios. Las dudas provenientes de los vacíos probatorios existentes en el momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos deben resolverse si no hay modo de eliminarlas a favor del contribuyente cuando éste no se encuentra obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las normas del capítulo 3 de este título. La presunción de veracidad. Siempre y cuando hechos ciertos sean declaraciones tributarias, correcciones a las mismas, respuestas a requerimientos administrativos y cuando los hechos no hayan solicitado una comprobación especial ni la ley lo exija. Extinción de la obligación. Como pudimos darnos cuenta en la revisión de los 3 primeros títulos del libro quinto del Estatuto Tributario, podemos concluir que como contadores debemos realizar de una manera adecuada y correcta todo el tipo de registros y las declaraciones que se deben cumplir como obligaciones tributarias adquiridas como contribuyentes. De esta manera, no será necesario que la DIAN realice notificaciones ni emplazamientos a nuestras instituciones y nos evitamos las sanciones que se generan al no dar cumplimiento con estas obligaciones o al cumplirlas de manera inadecuada. Muchas gracias.